Infancia y sociedad. Erik Erikson. Capítulo 7. 8 edades del hombre. 1. Confianza básica versus desconfianza básica. La primera demostración de confianza social en el niño pequeño es la facilidad de su alimentación, la profundidad de su sueño y la relación con sus intestinos. La experiencia de una regulación mutua entre sus capacidades cada vez más receptivas y las técnicas maternales de abastecimiento lo ayuda gradualmente a contrarrestar el malestar provocado por la inmadurez de la homeostasis con que ha nacido. En sus horas de vigilia, cuyo número va en aumento, comprueba que aventuras cada vez más frecuentes de los sentidos despiertan una sensación de familiaridad, de coincidencia con un sentimiento de bondad interior. Las formas del bienestar y las personas asociadas a ella se vuelven tan familiares como el corrosivo malestar intestinal. El primer logro social del niño, entonces, en su disposición a permitir que la madre se aleje de su lado sin experimentar indebida ansiedad o rabia, porque aquella se ha convertido en una certeza interior, así como el algo interior previsible. Tal persistencia, continuidad e identidad de la experiencia proporcionan un sentimiento rudimentario de identidad yoica que depende, según creo, del reconocimiento de que existe una población interna de sensaciones e imágenes recordadas y anticipadas que están firmemente correlacionadas con la población externa de cosas y personas familiares y previsibles. Lo que aquí llamamos confianza coincide con el término utilizado por Benedek. Si prefiero esta palabra es porque hay en ella más ingenuidad y mutualidad. Se puede decir que un niño tiene confianza y en cambio sería ir demasiado lejos afirmar que experimenta seguridad. Además, el estado general de confianza implica no solo que uno ha aprendido a confiar en la mismidad y la continuidad de los proveedores externos, sino también que uno puede confiar en uno mismo y en la capacidad de los propios órganos para enfrentar las urgencias, y que uno es capaz de considerarse suficientemente digno de confianza como para que los proveedores no necesiten estar en guardia para evitar un mordisco. El ensayo y la verificación constantes de la relación entre adentro y afuera tiene su prueba crucial durante las rabietas de la etapa del morder, cuando los dientes provocan dolor desde adentro y cuando los amigos externos demuestran no servir de mucho o se apartan de la única acción que parece ofrecer algún alivio, morder. No se trata de que la aparición de los dientes provoque todas las horribles consecuencias que a veces se le atribuyen. Como ya se señaló, el niño se ve ahora llevado a tomar más, pero las presencias deseadas tienden a eludirlo. El pezón y el pecho, y la atención y el cuidado concentrados de la madre. La aparición de los dientes parece tener una significación prototípica y podría muy bien constituir el modelo de la tendencia masoquista a lograr un bienestar cruel, disfrutando en el propio dolor toda vez que a uno le resulta imposible impedir una pérdida significativa. En psicopatología, la mejor manera de estudiar la ausencia de confianza básica consiste en observarla en la esquizofrenia infantil, mientras que la debilidad subyacente de esa confianza a lo largo de toda una vida resulta evidente en las personalidades adultas en las que es habitual un retraimiento hacia estados esquizoides y depresivos. Se ha comprobado que en tales casos, el restablecimiento de un estado de confianza constituye el requisito básico para la terapia, pues cualesquiera hayan sido las circunstancias que provocaron un derrumbe psicótico, el carácter bizarro y el retraimiento de la conducta de muchos individuos muy enfermos oculta un intento por recuperar la mutualidad social mediante una verificación de las líneas fronterizas entre los sentidos y la realidad física, entre las palabras y los significados sociales. El psicoanálisis supone que el temprano proceso de diferenciación entre adentro y afuera es el origen de la proyección y la introyección, que permanecen como dos de nuestros más profundos y peligrosos mecanismos de defensa. En la introyección sentimos y actuamos como si una bondad exterior
se hubiera convertido en una certeza interior. En la proyección experimentamos un daño interno como externo, atribuimos a personas significativas el mal que en realidad existe en nosotros. Se supone entonces que estos dos mecanismos de proyección y la introyección están modelados según lo que tiene lugar en los niños cuando estos quieren externalizar el dolor e internalizar el placer. Intento que en última instancia debe ceder ante el testimonio de los sentidos de maduración y en última instancia de la razón. En la edad adulta, estos mecanismos reaparecen más o menos normalmente en las crisis agudas del amor, la confianza y la fe, y pueden caracterizar las actitudes irracionales hacia los adversarios y los enemigos en las masas de individuos maduros. El firme establecimiento de patrones perdurables para la solución del conflicto nuclear de la confianza básica versus la desconfianza básica en la mera existencia constituye la primera tarea del yo y por ende en primer lugar una tarea para el cuidado materno. Pero corresponde decir aquí que la cantidad de confianza derivada de la más temprana experiencia infantil no parece depender de cantidades absolutas de alimentos o demostraciones de amor, sino más bien de la cualidad de la relación materna. Las madres crean en sus hijos un sentimiento de confianza mediante este tipo de manejo que en su cualidad combina el cuidado sensible de las necesidades individuales del niño y un firme sentido de confiabilidad personal dentro del marco seguro del estilo de vida de su cultura. Esto crea en el niño la base para un sentimiento de identidad que más tarde combinará un sentimiento de ser aceptable y de ser uno mismo y de convertirse en lo que la otra gente confía en que uno llegará a ser. Por lo tanto, dentro de ciertos límites previamente definidos como los debe del cuidado infantil, hay pocas frustraciones en esta o en las etapas siguientes que el niño en crecimiento no pueda soportar. Si la frustración lleva a la experiencia siempre renovada de una mayor mismidad y una continuidad más marcada del desarrollo, a una integración final del ciclo de vida individual con algún sentimiento de pertenencia significativa más amplia. Los padres no solo deben contar con ciertas maneras de guiar a través de la prohibición y el permiso, sino que también deben estar en condiciones de representar para el niño una convicción profunda, casi somática, de que todo lo que hacen tiene un significado. En última instancia, los niños no se vuelven neuróticos a causa de frustraciones, sino de la falta o la pérdida de significado social en esas frustraciones. Pero incluso bajo las circunstancias más favorables, esta etapa parece introducir en la vida psíquica un sentimiento de división interior y de nostalgia universal por un paraíso perdido, del que se convierte en prototipo. La confianza básica debe mantenerse a través de toda la vida precisamente frente a esta poderosa combinación de un sentimiento de haber sido despojado, dividido y abandonado. Cada etapa y crisis sucesiva tiene una relación especial con uno de los elementos básicos de la sociedad, y ello por la simple razón de que el ciclo de la vida humana y las instituciones del hombre han evolucionado juntos. En este capítulo solo podemos mencionar, después de describir cada etapa, qué elemento básico de la organización está relacionado con ella. Se trata de una relación doble. El hombre trae a esas instituciones los restos de su mentalidad infantil y su fervor juvenil, y recibe de ellas siempre y cuando logren conservar su realidad un refuerzo para sus adquisiciones infantiles. La fe de los padres, que sustentan la confianza que emerge en el recién nacido, ha buscado a través de toda la historia su salvaguardia institucional y ha encontrado a veces su más grande enemigo en la religión organizada. La confianza nacida del cuidado es de hecho la piedra que toque de la realidad de una religión dada. Todas las religiones tienen en común el abandono periódico de tipo infantil en manos de un proveedor o proveedores que dispensan fortuna terrenal, así como una salud espiritual. Alguna demostración de la pequeñez del hombre a través de una postura disminuida y un gesto humilde. La admisión en la plegaria y en la canción de malas acciones, de malos pensamientos y de malas intenciones.
una ferviente súplica de unificación interior a través de la guía divina. Y por último, la comprensión de la confianza individual debe convertirse en una fe común, la desconfianza individual en un mal comúnmente formulado, mientras que la restauración del individuo debe llegar a formar parte de la práctica ritual de muchos y convertirse en un signo de confiabilidad en la comunidad. Hemos ilustrado la forma en que las tribus que se manejan con un solo sector de la naturaleza desarrollan una magia colectiva que parece tratar a los proveedores sobrenaturales del alimento y la fortuna como si estuvieran enojados y fuera necesario apaciguarlos a través de la plegaria y la autotortura. Las religiones primitivas, la capa más primitiva en todas las religiones, y la beta religiosa en cada individuo abundan en esfuerzos de expiación que intentan compensar vagas acciones cometidas contra una matriz materna y restablecer la fe en la bondad de los propios esfuerzos y en la de los poderes del universo. Cada sociedad y cada edad deben encontrar la forma institucionalizada de veneración que deriva vitalidad de su imagen del mundo, de la predestinación a la indeterminación. El clínico solo puede observar que muchos se enorgullecen de carecer de una religión a pesar de que sus hijos sufren las consecuencias de esa carencia. Por otro lado, hay muchos que parecen derivar una fe vital de la acción social a la actividad científica, y asimismo hay muchos que profesan una fe, pero en la práctica desconfían de la vida y del hombre. 2. Autonomía versus vergüenza y duda. Al describir el crecimiento y la crisis del ser humano como una serie de actitudes básicas alternativas, tales como confianza y desconfianza, recurrimos al término sentimiento de, aunque al igual que un sentimiento de salud o un sentimiento de no estar bien y otros similares, se infiltra en la superficie y la profundidad, en la conciencia y en la inconsciencia. Son pues al mismo tiempo maneras de experimentar accesibles a la introspección, maneras de comportarse, observables por otros y estados interiores inconscientes que resulta posible determinar a través de test y de análisis. Es importante tener presente estas tres dimensiones a medida que avanzamos. La maduración muscular prepara el escenario para la experimentación de dos series simultáneas de modalidades sociales: aferrar y soltar. Como ocurre con todas esas modalidades, sus conflictos básicos pueden llevar en última instancia a expectativas y actitudes hostiles o bondadosas. Así, aferrar puede llegar a significar retener o restringir en forma destructiva y cruel, y puede convertirse en un patrón de cuidado, tener y conservar. Asimismo, soltar puede convertirse en una liberación hostil de fuerzas destructivas o bien en un afable dejar pasar y dejar vivir. Por lo tanto, el control exterior en esta etapa debe ser firmemente tranquilizador. El niño debe llegar a sentir que la fe básica en la existencia, que es el tesoro perdurable salvado de las rabietas de la etapa oral, no correrá peligro ante su súbito cambio de actitud. Este deseo repentino y violento de elegir por su propia cuenta, de apoderarse de cosas con actitud exigente y de eliminar empecinadamente. La firmeza debe protegerlo contra la anarquía potencial de un sentido de discriminación aún no adiestrado, su incapacidad para retener y soltar con discreción, al tiempo que su medio ambiente lo alimenta a pararse sobre sus propios pies. Debe protegerlo también contra las experiencias arbitrarias y carentes de sentido de la vergüenza y la temprana duda. Este último peligro es el que mejor conocemos, pues si se niega al niño la experiencia gradual y bien guiada de la autonomía de la libre elección, o si se la debilita mediante una pérdida inicial de la confianza, aquel volverá contra sí mismo toda su urgencia de discriminar y manipular. Se sobremanipulará a sí mismo, desarrollará una conciencia precoz, en lugar de tomar posesión de las cosas a fin de ponerlas a prueba mediante una repetición intencional, llegará a obsesionarse con su propia repetitividad. Mediante tal obsesión, desde luego, aprende entonces
a reposeer el medio ambiente y a adquirir poder mediante un control empecinado y detallado, donde le resulta imposible encontrar una regulación mutua en gran escala. Esa falsa victoria es el modelo infantil para una neurosis compulsiva. También constituye la fuente infantil de intentos posteriores en la vida adulta por gobernar según la letra o según el espíritu. La vergüenza es una emoción insuficientemente estudiada porque en nuestra civilización se ve muy temprana y fácilmente absorbida por la culpa. La vergüenza supone que uno está completamente expuesto o consciente de ser mirado, en una palabra, consciente de uno mismo. Uno es visible y no está preparado para ello. A ello se debe que soñemos con la vergüenza como una situación en la que nos observan fijamente mientras estamos desnudos, con ropa de dormir o con los pantalones bajos. La vergüenza se expresa desde muy temprano en un impulso a ocultar el rostro, a hundirse, en ese preciso instante en el suelo, pero creo que se trata en esencia de rabia vuelta contra el sí mismo. Quien se siente avergonzado quisiera obligar al mundo a no mirarlo, a no observar su desnudez. Quisiera destruir los ojos del mundo. En cambio, lo único que puede desear es su propia invisibilidad. Esta potencialidad se utiliza abundantemente en el método educativo que consiste en avergonzar y que algunos pueblos primitivos utilizan en forma tan exclusiva. La vergüenza visual procede a la culpa auditiva, que es un sentimiento de maldad que uno experimenta en total soledad, cuando nadie observa y cuando todo está en silencio, excepto la voz del superyo. Esta vergüenza explota un creciente sentimiento de pequeñez que puede desarrollarse solo cuando el niño es capaz de ponerse de pie y percibir las medidas relativas de tamaño y poder. La provocación excesiva de vergüenza no lleva al niño a una corrección genuina, sino a una secreta decisión de tratar de hacer las cosas impunemente, sin que nadie lo vea, cuando no trae como resultado una desafiante desvergüenza. Hay una notable balada norteamericana en la que un asesino a quien se colgará ante los ojos de la comunidad, en lugar de sentirse justamente castigado, comienza a burlarse de los presentes, concluyendo cada frase de desafío con estas palabras: Dios maldiga vuestros ojos. Mas de un niño pequeño al que se ha hecho avergonzar más allá de lo que puede soportar, experimenta permanentes deseos, aunque sin contar con el valor o las palabras de expresar su desafío en términos similares. Lo que quiero dar a entender a través de esta siniestra referencia es que hay un límite para la capacidad del niño y el adulto para soportar la exigencia de que se considere a sí mismo, su cuerpo y sus deseos como malos y sucios, y para su creencia en la infalibilidad de quienes emiten ese juicio. Puede mostrarse propenso a dar vuelta a las cosas, a considerar como malo solo el hecho de que esas personas existen. Su oportunidad llegará cuando se haya ido o cuando él se haya alejado. La duda es hermana de la vergüenza. Cuando la vergüenza depende de la conciencia de estar vertical y expuesto, la duda, según me lleva a creer la observación clínica, tiene mucho que ver con la conciencia de tener un reverso y un anverso, y sobre todo un detrás, pues esa área del cuerpo, con su foco agresivo y libidinal en los esfínteres y en las nalgas, queda afuera del alcance de los ojos del niño, y en cambio puede estar dominada por la voluntad de los otros. El atrás es el continente oscuro del pequeño ser, un área del cuerpo que puede ser mágicamente dominada y efectivamente invalidada por quienes se muestran dispuestos a atacar el propio poder de autonomía y quienes califican en términos duros esos productos de los intestinos que el niño sintió como buenos al expulsarlos. Este sentimiento básico de duda con respecto a todo lo que uno ha dejado atrás constituye un sustrato para formas posteriores y más verbales de duda compulsiva. Encuentra su expresión adulta en temores paranoicos concernientes a perseguidores ocultos y a persecuciones secretas que amenazan desde atrás y desde adentro de ese atrás.
Esta etapa, por lo tanto, se vuelve decisiva para la proporción de su amor y odio, cooperación y terquedad, libertad de autoexpresión y su supresión, un sentimiento de autocontrol sin la pérdida de la autoestimación, da origen a un sentimiento perdurable de buena voluntad y orgullo, un sentimiento de pérdida del autocontrol y de un sobrecontrol foráneo, da origen a una propensión perdurable a la duda y la vergüenza. Si algún lector considera que las potencialidades negativas de nuestras etapas están en todo esto algo exageradas, debemos recordarle que no se trata tan solo del resultado de una preocupación por los datos clínicos. Los adultos, incluyendo a los aparentemente maduros o neuróticos, se muestran muy susceptibles con respecto a una posible y vergonzosa pérdida de prestigio y un temor a ser atacados por detrás, lo cual no solo es sumamente irracional y contradictorio con respecto al conocimiento que poseen, sino que pueden ser de tremenda importancia si ciertos sentimientos relacionados influyen, por ejemplo, sobre las actitudes interraciales e internacionales. Hemos relacionado la confianza básica con la institución de la religión, la necesidad perdurable del individuo de que su voluntad esté reafirmada y delineada dentro de un orden adulto de cosas que al mismo tiempo reafirma y delinea la voluntad de los otros. Tiene una salvaguardia institucional en el principio de la ley y el orden. En la vida diaria, tanto como en los tribunales superiores de justicia nacionales e internacionales, este principio asigna a cada uno sus privilegios y limitaciones, sus obligaciones y sus derechos, un sentido de dignidad apropiada y de independencia legítima por parte de los adultos que lo rodean. Proporciona al niño de buena voluntad la expectativa confiada de que la clase de autonomía promovida en la infancia no llevará a una duda o vergüenza indebida en la vida posterior. Así, el sentimiento de autonomía fomentado en el niño y modificado a medida que la vida avanza sirve para la preservación en la vida económica y política de un sentido de la justicia y a su vez es fomentado por este último. Para un próximo audio, 3. Iniciativa versus culpa.